pusieron ese tema. Bien, entonces, dando inicio a este quinto día de la Semana de la Investigación de Operaciones, SION 2022, hoy tenemos el agrado de poder contar con una profesional. Ella es licenciada en investigación operativa, estoy hablando de la licenciada María Eugenia Palma Florián, en la cual tengo el agrado de poder haberla conocido años atrás y poder compartir muchos temas de investigación de operaciones. Personalmente es una persona que considero que representa mucho a la carrera de investigación operativa. Ella viene trabajando arduamente ya desde que estuvo en pregrado, eh, metiéndose en proyectos, concursos, siempre desarrollándose, capacitándose, ¿no? Entonces, eso es importante considerar, eso es importante mencionar. Por ahí ella a veces me dice que es demasiado, pero yo creo que sí es importante graficar esa parte. Voy a ir dándote el pase a María Eugenia, te veo ahí ya conectada mientras te voy a presentar aquí el resumen de tu video. Bien, ahí tenemos a María Eugenia, es analista, en la actualidad ella es analista funcional en Algua Perú. Gestionó proyectos de implementación del software de ERP de Odoo y hace consultoría en la actualidad, una consultoría privada independiente en investigación de operaciones. Además, hay que mencionar que ella en la actualidad es parlamentaria, ¿no? Bueno, pertenece al Parlamento joven, parlamentaria de este bicentenario que aquí en Perú cumplió los 200 años, y realmente María Eugenia, por todo el trabajo que vienes haciendo, y ser una representante del parlamentario joven no es cualquier cosa, ¿no? Eso hay que mencionarlo, es un trabajo arduo, ya seguramente por ahí nos vas a contar un poquito, para poder llegar a esa instancia, y qué bueno que nos representes, te doy las felicitaciones a la carrera de investigación operativa, y hoy nos va a brindar una conferencia, un tema del cual ella ha trabajado, que es justamente el análisis envolvente de datos de IACON utilizando Python aplicado a una entidad gubernamental. Bienvenida, María Eugenia, un feliz aniversario de la carrera de investigación operativa en esta semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Cristian, muchas gracias por esta invitación. De verdad que esta semana nos la pasamos celebrando un poquito con el trabajo, los proyectos, la carrera de investigación operativa. De verdad es una semana bastante festiva y la verdad que estoy muy agradecida por tu invitación y participar de estas sesiones que estás haciendo, ¿no? Bueno, ahí un poquito también he estado preparando algo para mostrarles. Sí, esta semana estaba un poquito cargada, me disculpas que estoy así medio alocada, es viernes de la noche y estaba cerrando algunas cosas para poder estar aquí con ustedes, pero sí, ahí estamos preparados. Bueno, María Eugenia, ella, chicos, para los que nos están viendo no solamente de Perú, están en Bolivia, México, también saludar a nuestros seguidores de México, que hoy día es su Día de la Independencia. Felicidades a ustedes, chicos. Bueno, contarles que María Eugenia, pues, es bastante solicitada en muchos lados, y tenemos el privilegio de que pueda ella estar con nosotros. Ha venido trabajando muchos proyectos, realmente van a ir ustedes escuchándola un poquito más a ella constantemente, siempre viene desarrollándose, y creo que eso es importante, ¿no, María Eugenia? Porque en estos tiempos actuales yo puedo manejar modelos de investigación de operaciones, puedo tener una educación básica a partir de allí, pero hay que actualizarnos y complementarnos con otros temas relacionados a la IO, pero que tengan impacto a los problemas actuales, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Mira, yo actualmente estoy trabajando como analista funcional e implemento proyectos de ERP en Odoo. Prácticamente trabajo con empresas, con los procesos que tienen estas empresas y los pasamos a un sistema para integrar todas sus operaciones en una sola plataforma, ¿no? Eh, Te puedo decir, por decir que para este trabajo yo prácticamente he migrado un poco mis conocimientos de programación, he fusionado también los conocimientos que ya teníamos de análisis de procesos y bueno, en ciertas etapas obviamente buscamos implementar también procesos de optimización, ¿no? Para mejorar
los resultados que obtienen, pero esto ya es una etapa final, ¿no? Una vez que ya están integrados sus procesos, enfocamos en las mejoras, ¿no? Es prácticamente ese el camino que pienso que deberíamos seguir en muchas ocasiones, porque, bueno, en el país no tenemos una estandarización en nada casi, y a pesar de que muchas empresas tienen muchas certificaciones, muchos ISOs, prácticamente nos toca trabajar eh, de cero, ¿no? O sea, levantar información, ordenarla, procesarla, y una vez que ya tenemos todo listo, recién podemos aplicar nuestros conocimientos netamente de investigación operativa. Y creo que va ahí un poquito el reto a que muchas veces nosotros tenemos la expectativa de que terminamos la carrera y directo vamos a ir a solucionar problemas con investigación operativa, y muchas veces no se da eh, el contexto para poder de frente aplicarlo, sino que tenemos que crear ese contexto para recién finalmente aplicar la mejora, ¿no? Entonces, sí es un camino largo, pero hay que caminarlo, si no, nunca lo vamos a empezar, y pues ahí están los retos, ¿no? Hay que irlos empezando y no, mejorando un poquito, como dices, capacitándonos, buscando nuevas herramientas para que esos proyectos cada vez sean mucho mejores, ¿no? Genial, María Eugenia. Nuevamente, aquí esta es tu casa, estás bienvenida y bueno, hoy tienes para presentarnos un tema bastante interesante. Si necesitas que podamos compartir alguna pantalla, tú Claro, nos dices, nos compartes y aquí nosotros ya estamos listos para tu ponencia. ya está. Ahí vamos. Voy a compartir mi pantalla. Sí, claro. Chicos, recuerden que las consultas ustedes pueden ir escribiéndolas, nos escriben, pueden decirnos de dónde nos están viendo, esto es importante también considerar. Ya está, ya lo tengo aquí, María Eugenia. Ya, Listo, perfecto. entonces, chicos, dejo con ustedes a la licenciada en investigación operativa María Eugenia Palma Florian con este tema muy interesante del análisis envolvente de datos. Listo, María Eugenia. Gracias, Cristian. Bueno, hoy les he traído el tema de DEA con Python, que es aplicado a una entidad gubernamental, ¿no? Entonces, inicialmente quiero empezar explicando un poquito en qué consiste DEA, ¿no? O, bueno, la unión de estas palabras es Data Envelopment Analysis. Entonces, esto es análisis envolvente de datos, es una técnica de medición del rendimiento que se utiliza eh, en una unidad de decisión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algo que queremos analizar, bien sea una unidad productiva o una unidad rentable. Entonces tenemos inputs y outputs, y estos inputs y outputs van a generar bien sea productividad o eficiencia de alguna forma en esa unidad que nosotros estamos analizando. Entonces, es eso prácticamente lo que hace este análisis, ¿no? Este método de investigación operativa. Entonces, bueno, yéndonos un poquito más allá, vamos a definir un poquito las palabras eficiencia y análisis de eficiencia, que son los términos que vamos a emplear en este estudio, ¿no? Eficiencia, bueno, es prácticamente la capacidad de lograr resultados deseados con los mínimos recursos posibles, ¿no? O sea, llegar a una meta de alguna forma lo más pronto o lo menos costoso posible, ¿no? Pero que pueda diferenciarse quizás de otras unidades que están realizando el mismo proceso, ¿no? Y el análisis de eficiencia sería el proceso de comparar estas unidades de decisión, ¿no? Con respecto a sus ingresos o salidas, y estos pueden ser análisis ex antes o ex post. ¿A qué se refiere eso? Puede ser antes de que se vaya a realizar, puede ser un análisis previo de un histórico, o un ex post de un análisis de un proceso que ya se realizó y que queremos comparar los resultados que se han obtenido, ¿no? Bueno, el DEA
como un análisis de eficiencia para una entidad gubernamental, ¿de qué manera puede o sea, este método puede ayudarnos a mejorar? Porque prácticamente una aplicación de investigación operativa es optimizar procesos, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera entonces la aplicación del método de DEA nos va a ayudar a optimizar este análisis de eficiencia? Bueno, inicialmente el DEA nos permite medir eficiencias de los inputs y outputs sobre una misma unidad, pero no solo un input y un output, podremos medir o calcular con n inputs y m outputs. O sea, estos aplicados a la misma unidad. Entonces, eso nos va a dar una mayor cobertura de análisis sobre lo que estamos queriendo medir. Ahora les voy a explicar más o menos en qué contexto se puede emplear esto, porque bueno, estoy vagamente tirando teoría, pero prácticamente no estamos viendo un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver levemente algo. Adicionalmente, quiero mencionar que también nos puede ayudar a no generar un cálculo que esté manipulado por ponderaciones que puedan ser criterio humano y que puedan variar el resultado final, ¿no? Porque muchas veces estos procesos de análisis de eficiencia, al realizarse con cálculos manuales, nos permiten generar ponderaciones, ¿no? Entonces, en este caso, las ponderaciones en el análisis de eficiencia realizado por el DEA son ponderaciones que se realizan de manera automática y de manera interna al proceso de la programación lineal que lo va a realizar. Entonces, no va a haber intervención humana en esas ponderaciones y por lo tanto no se va a alterar el resultado final, ¿no? Y bueno, el algoritmo es un algoritmo bastante robusto que nos va a permitir comparar una gran cantidad de MUs, que son las unidades de medida de decisión, en un corto tiempo. Hay que tener en cuenta que, ¿por qué nos llama un poquito la atención esto? Porque el proceso que se va a realizar de una programación lineal normalmente tiene un trabajo bastante pesado. Entonces, este algoritmo, que es el que se ha desarrollado en este caso, se ha buscado reducir la menor cantidad posible de tiempo en su ejecución. Por eso es que el cálculo de 20 a 124 DMUs que se van a comparar entre todos se puede realizar entre 10 a 35 segundos aproximadamente. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de las muestras de datos que nosotros podríamos procesar en este sistema, ¿no? Tenemos un tema. Ya, bueno. Prácticamente lo que teníamos aquí son las tablas de las cantidades de distritos y provincias que hay por cada departamento. Una vez que nosotros entramos a una entidad gubernamental, nuestro enfoque va a ser analizar ciertos procesos que se realizan en este nivel, ¿no? En nivel departamental, provincial, distrital. Imaginémonos que nosotros tenemos una cantidad de recursos que se van a destinar a estos departamentos. Estos departamentos tienen una forma en cómo se van a organizar o cómo se van a comparar entre ellos. Lamentablemente no siempre vamos a poderlos comparar los 25 por los 25, ¿no? Sino vamos a tener que agruparlos por las condiciones o criterios similares. Lo que estaba mostrando, no sé si es posible, a ver, voy a revisar si esto lo podemos volver a mostrar, porque he visto que las tablas están un poco movidas. A ver, un minutito. Permítanme un minutito. Quería mostrarles un detalle acá. A ver. Ya, listo. Entonces, acá por decir, lo que estamos viendo son los grupos de departamentos, por decir, por los niveles de pobreza monetaria, que son similares o que se han agrupado hasta el 2021,
y que pueden compararse entre sí, ¿no? Por decir, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno son distritos que se pueden comparar entre, discúlpeme, departamentos que se pueden comparar entre sí. Por lo tanto, si nosotros destinamos algún tipo de recurso que se vaya a ejecutar en cualquiera de estos departamentos, va a poder ser comparado entre estos. Son 7, ¿no? Sí, entre estos 7 departamentos. Y de manera similar en los otros grupos. Entonces, es importante considerar por qué. Porque tenemos diferentes factores que van a involucrarse en los valores que vamos a querer comparar al final, ¿no? Que puede estar relacionado a niveles económicos, niveles sociales, en este caso, por decir, los niveles de pobreza monetaria, podrían ser también la cantidad de población o, por decir, si vamos a hacer cierto análisis respecto a alguna epidemia o algún tipo de, de casos, por decir, de cuántas escuelas eh, o cuántos ¿cómo le llaman esto? Suministros, por decir, cuenta una ciudad, entonces vamos a tener que equiparar un poco entre todos los DMOs que nosotros vamos a analizar, ¿no? Para tener datos mucho más reales y no estar un poco divagando en ese sentido, ¿no? De manera, a ver, vamos a pasar acá al siguiente cuadro. Acá teníamos también son 28 grupos, por decir, en el caso de los distritos que se van a, a analizar de manera similar, ¿no? Entonces, ¿por qué también consideré esto? Es importante saber la cantidad a la que nosotros vamos a someter a nuestro algoritmo. Ya que les estaba explicando que, por decir, al inicio la ejecución de 22 a 124 DMUs, que son las unidades que vamos a comparar, se van a procesar entre 20 a 35 segundos. Entonces, por decir, en este caso, si nosotros visualizamos, entre estos 28 grupos hay uno que tiene 197 distritos que se van a tener que comparar entre sí. Entonces, eso nos hace entender de que probablemente nuestro sistema vaya a operar sobre los 35 segundos para lograr el resultado, ¿no? Bueno, eso sería más que nada este tipo de análisis que se está realizando previo a ejecutar el algoritmo, ¿no? Y bueno, esto que ya les había mostrado que son los distritos por los departamentos y las provincias, ¿no? Bueno, aquí también les quería mostrar un poquito algunas investigaciones que ya se han realizado y que se han aplicado en diversas partes del mundo. Y bueno, me parecían bastante, discúlpeme. Bueno, el primero que era el de cómo se desempeñan los gobiernos para enfrentar el COVID-19. Este estudio se realizó en el 2020 y prácticamente lo que hacía era calcular el desempeño de estos 19 países con respecto a la ineficiencia para prevenir la propagación del COVID y la ineficiencia para prevenir las muertes causadas por COVID, ¿no? Entonces me parecía que era un estudio que se aplicó con bastante prontitud y que buscó de alguna forma frenar, bueno, los estragos que estaba ocasionando en ese momento la epidemia del COVID, ¿no? La pandemia del COVID. Entonces, me parece que este tipo de análisis que se puedan ejecutar a tiempo pueden darnos bastantes luces del tipo de decisiones que podemos tomar en su momento, ¿no? El segundo, que era eficiencia de las políticas de salud y bienestar en 34 países en desarrollo en Asia, ¿no? Este estudio, que también se realizó en el 2020, buscaba abarcar la eficiencia de la inversión en atención médica y la eficiencia de la competitividad en en esta área de salud en esos 34 países, bueno, utilizando obviamente el DEA y bueno, no solo buscaba abarcar solo el tema de inversión, sino también la efectividad de sus gestiones
tomando como referencia las medidas de indicadores en políticas de servicio de atención y resultados de salud en bienestar a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, no solo era analizar solo gastos, sino también la satisfacción, ¿no?, de las personas en la atención médica que estaban recibiendo. Entonces, esos son, por decir, algunos de las medidas que nosotros podemos tener con este análisis y que nos permite tener una mayor cobertura de los datos que intervienen en una decisión final que tenemos que tomar con respecto a una unidad, ¿no? Por eso se llaman DMUs, unidades de medida de decisión. Entonces, uno de los otros estudios también que menciono acá, que se realiza en China, es un estudio sobre la eficiencia de la inversión. Este caso de China es bastante interesante también porque busca evaluar el crecimiento de la economía en China de una manera que haya sido equitativa entre todos los distritos o las provincias en las que se les ha dado ciertos montos para que estos puedan crecer y realizar los proyectos necesarios, ¿no? Entonces, este proyecto, si no mal me equivoco, se aplicó a 30 provincias y justamente una de las claves fue identificar que entre esas 30 provincias se esté agrupando correctamente estas regiones de acuerdo a características similares, ¿no? Para no ser injustos a la hora de medir y que estos puedan ser comparados bajo ¿cómo decirlo? Las mismas medidas que tienen, ¿no? Entonces, yo les envío cierta cantidad de dinero a cada uno y bajo las mismas condiciones en las que están, vemos si en el transcurso del tiempo en que tuvieron que ejecutar esos montos, se han podido desenvolver correctamente o no y qué tanto desarrollo han logrado tener, ¿no? Entonces, es una manera, me parece, necesaria porque no vamos a comparar obviamente un distrito como por decir San Isidro con un distrito en la selva, ¿no? Entonces, tiene un poco de lógica que estemos agrupando de esta forma y que también nos encarguemos de ver cómo cada uno de estos va progresando en sus propios medios, ¿no? Entonces, y finalmente yo quería mencionar uno de los estudios que me parece que ha sido más que nada el estudio padre de todo lo que yo he realizado, porque fue prácticamente el estudio que me inspiró a buscar indagar un poco más y aplicar este modelo de DEA. El DEA-CCR, presentado por el profesor Torres Guardía, disculpen, en el 2020, Torres Guardía, el profesor que actualmente sé que está en Brasil, en una de las universidades de Río de Janeiro, presentó el modelo usando el lenguaje de Julia. Entonces, en esa época yo recuerdo que estábamos pasando por el Encuentro Internacional de Matemática Aplicada en la Facultad de Matemáticas de nuestra casa de estudio en San Marcos. Y bueno, él presentó justamente los avances que había realizado con sus centros de investigación aplicando DA-BCC y DA-CCR con GAMS, con Python también y con Julia, y donde podíamos ver un poquito la evolución de cómo se iban reduciendo los tiempos y cómo podía ejecutarse para la misma cantidad de DMUs, ¿no? Entonces este proyecto me acuerdo que fue uno de los proyectos que más me inspiró y también que me dio luces a encaminar un poquito lo que yo estoy realizando actualmente, ¿no? Entonces, vamos a continuar para mostrarles un poquito de lo que estoy avanzando ya. Ya, este de acá es lo que busca este proyecto, entonces, ¿no?
Prácticamente lo que estamos haciendo acá es mejorar el análisis de eficiencia de inversión pública a nivel distrital, regional o nacional, mediante una plataforma que lo que hace es obtener los cálculos del algoritmo del DEA, ¿no? Con DACCR. En este caso estoy aplicando solo el algoritmo de DACCR. Las variantes del DEA son DABCC, que significa uno de los creadores, por decirlo así, que es Vance, Charners and Rones, y este de CCR, que es Charnes, Cooper y Rones. Son 3 autores, ¿no? Entonces, la diferencia entre uno y otro son más que nada las oportunidades que te dan a aplicar los inputs y outputs. Y en este caso, por decir, el DACCR te permite orientar la solución, bien sea al input o al output, ¿no? De acuerdo a lo que uno requiere. Entonces, bueno, lo que hacemos es prácticamente optimizar el proceso que actualmente se realiza de análisis de eficiencia de la evaluación Xbox. En este caso, en el tema de inversión pública, optimizar también la capacidad de este procesamiento para reducir un poco, reducir los riesgos de errores también de operatividad en los datos, que nosotros actualmente hemos podido evaluar un poquito que muchos de los datos que se procesan en el Estado son de manera manual y también en hojas simples de Excel. Entonces, bueno, en una época en donde estamos tratando de integrar la data, estamos en una época pues que requerimos data en la nube, data que pueda ser accesible desde cualquier punto, ¿no? Este tipo de procesos son muy rudimentarios en un gobierno, ¿no? Entonces, es parte del proceso que se quiere mejorar, ¿no? Bueno, el procedimiento prácticamente es recopilar la data, categorizar y documentarla, elaborar el proyecto de intervención, que es este algoritmo que hemos realizado, y valorar los resultados finales, ¿no? Acá, ya. Acá quería mostrarles, entonces, cómo es que se comporta este modelo de análisis envolvente. Bueno, digamos que tenemos una unidad de medida de decisión. Esta puede ser, por decir, para el caso de los distritos que vamos a analizar, del 1 al 124. O sea, SJ va a ir de 1 a 124 y podemos tener entradas de inputs. En este caso, por decir, los inputs los vamos a identificar con la X, la XY, y los outputs con la Y sub RJ, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una X, un input Y que puede ir de 1 a N, o sea que podemos tener 3 inputs, X sub 1, X sub 2, X sub 3, relacionados a la primera DMU, ¿no? Y así vamos a tener X sub 1, X sub 2, X sub 3 relacionados a la DMU 2 hasta la DMU N, ¿no? Y del mismo modo vamos a tener esa misma DMU relacionada a un output que sería, puede ser un output o 3, 4 outputs. Estos van a ser, por decir, el DMU1 relacionado al Y1, al Y2, al Y3, al Y4, ¿no? Y así para cada uno. Entonces, de esa forma tenemos bastantes o varias entradas y varias salidas, y cada una de estas entradas y cada salidas va a tener una variable interna que se muestra casi como una sombra, porque es una variable que va a tener la ponderación, pero que va a generarla en función de los demás inputs y los demás outputs, pero también al mismo tiempo de los demás DMUs, porque en este caso se van a comparar todos los DMUs contra todos los DMUs en cada uno de los procesos de programación lineal que se va a hacer, ¿no? Entonces, un pequeño ejemplo que tenemos acá es esta, la distribución que les explicaba, y
por decir, podríamos tener la comparación de los distritos, en este caso, por decir, Huancayo, Tarma, Chanchamayo, con 2 inputs y 2 outputs. En este caso, por decir, tenemos como inputs la cantidad de soles que está disponible para una cierta ejecución de un proyecto. Digamos, en este caso, que sea un proyecto de una campaña de vacunación en el que disponemos 30.000 soles para que se ejecuten estas vacunaciones para una cantidad de población. En este caso no estamos incluyendo la población, pero sí sabemos, por decir, que estos 3 distritos que estamos comparando cumplen con las mismas condiciones, por decir, ¿no? Es un ejemplo. Por ahí si alguien me contradice no hay ningún problema, porque yo tampoco no tengo muy claro la agrupación de todos los distritos ahorita, pero sí tendríamos que revisar la lista en todo caso. Y también podríamos visualizar en este caso el capital humano que está disponible para la ejecución de este proyecto de vacunación, ¿no? Entonces ahí, por decir, vemos que Huancayo tiene 30.000 soles y 50 personas que se van a encargar de ejecutar esa actividad, ¿no? En el otro caso tenemos 25.000 y 38 personas. En el último caso de Chanchamayo tenemos 26.750 y 42 personas que van a ejecutar esas acciones, ¿no? Entonces, también tenemos los outputs, que son los valores finales que vamos a usar para medir la realización de estas acciones que van a hacer estas personas, ¿no? Entonces, nosotros finalmente recopilamos que tenemos una cantidad de población beneficiada y la cantidad de soles que realmente se invirtió en este proyecto, porque tuvimos una cantidad disponible, pero finalmente se usó una cantidad de soles o la que se pudo demostrar que realmente se invirtió, ¿no? Entonces tenemos 1.200 personas beneficiadas con este proyecto y 27.500 soles ejecutados, por decir, hasta el momento, ¿no? En el caso de Tarma tenemos 850 personas que se beneficiaron con esas campañas de vacunación y 20.500 soles ejecutados. Y al mismo tiempo, al final, en Chanchamayo, 925 personas beneficiadas con 22.000 soles ejecutados, ¿no? Entonces ahí nosotros ejecutamos este algoritmo para identificar cuál de estos distritos tuvo una eficiente ejecución con las condiciones que se les dio, ¿no? Bueno, aquí les quería mostrar un pequeño gráfico de cómo se ve un proceso, por decir, de análisis envolvente de datos mejorado, que se usa para, en este caso, un caso de análisis de sostenibilidad de energía que se está, si no me equivoco, un proyecto en Londres, en Reino Unido, que busca mejorar los recursos energéticos que se emplean. Y bueno, es un sistema bastante complicado de analizar porque en realidad tiene una amplia gama de aspectos que se necesitan considerar, que van desde aspectos económicos, ambientales, y ahí vemos también sociales, ¿no? Que se necesitan medir en simultáneo. Entonces, la base que nosotros estábamos empleando de DEA, en este caso, necesita evolucionar un poquito más para tener mayor cobertura de estas unidades de decisión que se van a tener que analizar, ¿no? Entonces, más o menos ahí vemos cómo también el modelo va evolucionando de acuerdo a las necesidades, bueno, necesidades que se requieren estudiar, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otra ficha. Ya, esta es una muestra, por decir, del proceso que se ejecuta, que se realiza para hacer la aplicación del modelo, ¿no? Quería antes mostrarles, a ver, me dan un minutito. Quería antes mostrarles cómo funciona en el código todo lo que les vengo explicando, porque esto es DEA con Python, así que tenemos que revisar el código ahora. Denme un segundito.
Para cambiar de pantalla, vamos a revisar. Ya. Aquí les tengo que mostrar ya. Entonces, bueno, lo que están viendo en la pantalla en sí es lo que les venía explicando, ¿no? Y la forma en cómo se van a operar en este modelo. Por sí son solo 15 distritos los que se están comparando, con un input y un output nada más. Para cada input y cada output se genera un valor, una ponderación, que es un valor artificial o un virtual, como le llaman, que es el U y el B que estamos viendo. Y bueno, en este caso se está tratando de maximizar el output final, o sea, queremos saber la máxima capacidad que puede alcanzar el resultado final, y por eso es que estamos viendo esa multiplicación del y por el 1, ¿no? Y bueno, ahí vemos que está sujeto a los inputs que tenemos en la primera columna, ¿no? Ahora, esto es una matriz que se ve más o menos así. Ahora, eso es en el caso de... Esto es una operación que se realiza 15 veces, por decir, y se van a estar comparando los DMUs uno a uno, ¿no? Esto, si nosotros lo realizáramos de manera manual, sería una vida. Entonces, es por eso que este algoritmo lo llevamos nosotros a un modelo que lo vamos a ejecutar en Python. Y les quiero compartir mi pantalla, pero Cristian, aquí me dices cómo lo hago para cambiar de pantalla. Sí, solo tendríamos que, a ver, Dejo de compartir y vuelvo a compartir. sí, deja de compartir y comparte toda tu pantalla. ¿Ya? Oh, creo que ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ¿Sí? ahí está, ahí está. Sí, Ya, ya. chévere. Chévere, chévere. Entonces, espérame. Esta es la app de acá y esta de acá. Y ahora este es, ya, este de acá. Entonces, acá nosotros vamos a ejecutar ahorita una pequeña consola que nos permite ingresar los datos. A ver. Ya, aquí está. Esta es la pequeña consola que nosotros hemos trabajado. Entonces, por decir, el análisis que vamos a realizar es prueba 8000, porque ya hice 8000 pruebas en el sector salud. Y bueno, tenemos, por decir, un input y dos outputs en el análisis, en la data que tengo yo, por decir que va a ser Junín, si no me equivoco. Ah, wow. No me digas que ese número de pruebas ya hice. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya. ¿Dónde está? A ver. Dame un segundo. Creo que tengo muchas ventanas abiertas acá. Ya. Este de acá.
Este de acá lo que está haciendo ahorita es ejecutar, por decir, el DEA. Este es el DEA CCR, el que estoy ejecutando ahorita. Por decir, para analizar los distritos, las provincias, y las está agrupando en cada provincia por distritos y está comparándolas una a una. En realidad, acá ha terminado de procesar alrededor de 1873 distritos, agrupados cada uno en sus regiones, ¿no? Y este proceso, por decirlo, realizado en 24 segundos, más o menos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está realizando este proceso, no? Bueno, como les decía, inicialmente nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es generar la base de datos que nosotros vamos a querer analizar con los inputs y los outputs, ¿no? Acá, por decir, está trabajando con un input y un output y quiero ver la data. En este caso, esta data es... Sorry. Está acá, si no me equivoco. Sí, esta creo que es la data que hemos trabajado hace un ratito. Sí, 1875. Ya. Pero acá solo hemos cogido 1873 líneas, ¿no? Sí. Esta de acá, por decir, es la data que nosotros hemos usado para analizar. Esta tabla es la que se construye inicialmente con los datos que tú vas a querer comparar, ¿no? Este estudio lo que tenía más que nada es la inversión que se ha dispuesto por un programa social a estos distritos durante la pandemia y donde se analiza finalmente la cantidad de personas beneficiadas y la cantidad de dinero ejecutado, ¿no? Entonces, por decir, en la primera proyección que se tiene del primer dato es los bonos que se entregaron y si recuerdan eran casas o familias de 4, ¿no? Y lo ideal era identificar la cantidad de personas que hay por familias en estos lugares. Y ciertamente en algunas provincias, en algunos distritos de estas provincias, no necesariamente solo hay 4 personas, sino pueden haber de 5, 6 y hasta 8 personas por familia, ¿no? Más que nada en provincias, ¿no? Y la cantidad de dinero que se dispuso eh, para, para esos lugares y que realmente la cantidad que recibieron finalmente estas familias, ¿no? Bueno, ese era más o menos el estudio que se estuvo realizando y comparando entonces la ejecución por cada uno de estos distritos, ¿no? Bueno, entonces finalmente el valor que se obtuvo, en estos casos, en algunos distritos se ve que si se ejecuta en su mayor cantidad la disposición de este dinero, mientras que en algunos otros distritos la ejecución de esos montos son muy bajos, ¿no? Entonces, más o menos ese es el estudio que se realiza y el código que se ejecuta, en este caso es con la librería SciSP. La librería SciSP tiene un apartado que se llama Optimize y Optimize tiene una función de programación lineal. Esta función de programación lineal eh, nos permite distribuir los datos que nosotros estamos procesando a través de, de matrices y vectores, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es identificar cuál es el vector, o sea, va a ingresar toda nuestra data como una matriz, ¿no? Y vamos a identificar cuáles son los vectores que van para inputs y cuáles son los vectores que van para outputs. Identificamos también los vectores que van a ser nuestras unidades de decisión y entonces, si ven acá,
nosotros estamos determinando los DMUs, también estamos determinando las columnas que van a ser los inputs y cuáles van a ser las columnas de los outputs, ¿no? Una vez que estos se identifican, se van a... también colocamos en el parámetro la cantidad de estos datos que se van a comparar y el número de DMUs que estamos analizando, ¿no? Que son, por decir en este caso, los 1873 distritos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros entramos al código, estamos empezando a emplear ya acá la función de programación lineal. Si ven en esta parte de acá, el resultado final aplica esta función del improg, pero para armar todos los parámetros que necesitamos, prácticamente son determinar cuál es nuestra variable de decisión, ¿no? Que en este caso está expresado por C. ¿Por qué está con menos? Porque nosotros al estar trabajando, y ahora les voy a mostrar, regresando al PPT, les voy a mostrar el planteamiento del modelo en sí y cómo se relaciona con todo lo que estamos viendo ahorita, porque esta es la parte ya más técnica, que es la construcción del algoritmo dentro de Python, ¿no? Entonces, estos parámetros tienen un nombre que están relacionados con el modelo básico que nosotros estamos armando, ¿no? Entonces, una vez que relacionamos cada uno de estos, y mejor para no dejar en vacío, voy a regresar a la presentación. A ver, aquí estamos. Bueno, esta es la estructura del algoritmo que nosotros hemos armado. Bueno, estos son todos los pasos que ejecuta el modelo. La carga de datos, la creación de las columnas, ¿no? Cómo se guarda, se importa, se exporta y cómo se obtiene la solución final, ¿no? Y bueno, una de las intenciones iniciales también que se tuvo con la construcción de este modelo era que pueda interactuar en la plataforma que almacena la data para que trabaje directamente con esa base de datos, ¿no? Y la ejecución sea mucho más rápida. Bueno, la parte del desarrollo del backend, que es prácticamente el algoritmo que estamos presenciando, y el desarrollo del frontend, que lo que busca es tener una ventana, por decirlo así, con campos bastante intuitivos para que el usuario, que puede ser en realidad cualquier persona que necesita darle un estudio a estos datos, pueda interactuar de manera rápida y sencilla, ¿no? Sin tanto, ¿cómo decirlo? Preparación matemática para poder tener un resultado final, ¿no? O sea, la idea es que sea esto un proceso bastante sencillo, ¿no? Esto es lo que hace internamente entonces el modelo que les mostraba. Esta es la forma en cómo se desagrega esta función y los parámetros que estamos teniendo. Ya. Y los parámetros que estamos teniendo entonces en nuestra plataforma, ¿no? Como vemos, los parámetros buscan identificar la variable de decisión. En este caso, como estamos minimizando la función de objetivo, ese valor menos en sí era el dual de nuestro modelo inicial, ¿no? Ahorita, si ven en la parte de acá, nosotros tenemos la representación de la programación lineal que estamos trabajando, ¿no? Y ahorita una diapositiva más adelante lo mostramos más con una programación lineal. Esta es la forma en cómo trabaja esta librería de SciSP. Entonces, bueno, ahí vemos las matrices de las restricciones de desigualdad, los vectores, las matrices de restricciones de igualdad, también el vector. Y bueno, estos también cómo se identifican con... si nosotros vamos a nuestra tabla del método simplex, vamos a poder tener un poquito más claro también cómo son estos parámetros, ¿no? Bueno, el primero, que es este eout, que lo que hace prácticamente es estar
identificando ese bucle, ese es el proceso previo al bucle de la programación lineal que busca separar los inputs y outputs para cada DMU y que a cada fila del output le está especificando los coeficientes de restricción de desigualdad lineal, ¿no? En X. En el BU, este de acá, también está haciendo lo mismo, está separándolo. En este caso, cada elemento que representa un límite superior, el LD, que es lo que ubicaríamos en una tabla simplex, que es el valor derecho, ¿no? Que nosotros ubicamos en el simplex, y con el valor correspondiente a la V, que corresponde en el... Ay, tendría que cambiar ahorita al código, ¿no? Bueno, y este AX que también está ordenando los coeficientes de restricción de igualdad lineal en X. Y por último el B sub X, que lo que hace es, bueno, igualarlo a 1 prácticamente a cada elemento, ¿no? Entonces, vamos a pasar a uno más. Y bueno, esta es la representación del modelo de programación lineal del CCR. Ahí vemos lo que nosotros gráficamente habíamos identificado como un input I sub K, un yes sub JR, y bueno, ahí están los valores también del input y el output virtual, ¿no? Bueno, la función objetivo inicial lo que está haciendo es maximizar el output, ¿no? Con su respectivo output virtual, ¿no? Que es ese valor ficticio que se está armando, que es el indicador que encuentra con respecto a cada DMU, ¿no? Y bueno, sujeto a las restricciones que hemos visto en este caso, que es los inputs igualados a 1 y la comparación de los outputs con los inputs menores o igual a 0. Y este proceso se repite pues para esta parte de acá que estamos viendo acá. Es lo que yo les digo que se compara DMU contra DMU, ¿no? Entonces, si nosotros iniciamos analizando el DMU1, este proceso de acá, abajo se va a hacer, si tengo 15 DMUs, estas restricciones vamos a tener abajo 15 restricciones similares, ¿no? Para cada uno de los DMUs con las comparaciones de sus inputs y outputs, ¿no? Y este proceso, como es un bucle, prácticamente se va a realizar pues 15 por 15, ¿no? Prácticamente. Entonces, es por eso que el tiempo de ejecución es el que a nosotros nos interesa minimizar en este proceso. Y bueno, una de las librerías que trabaja de manera matricial la programación lineal es este de SciSP, LinPro, que reduce bastante la operatividad, ¿no? Porque si nosotros estuviéramos trabajando con una tabla simplex o cualquier otro programa como GANS o Lingo o Lindo, estaríamos haciendo programaciones lineales que van a demorar en ejecutarse un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, ese es prácticamente el proceso que he querido mostrarles en este caso. A ver, no sé si podemos acá. Cristian, una pregunta, ¿cómo estamos con el tiempo? Estoy un poco, ¿todavía tengo tiempo para hacer alguna prueba más o Sí, sí. estamos? Ya, a ¿Tú ver. crees que podamos responder algunas consultas y de ahí Sí, claro, continuamos? sí, claro, Ya. claro, no hay ningún Bueno, aunque problema. hay varias que ya has ido explicando, pero a ver, voy conectando acá algunas consultas. Bueno, esta era de Jorge Gala, él nos ve de Argentina. Nos ¿Qué tal? preguntaba si un departamento está formado por varias provincias y está por varios distritos, ¿no? Ujú. O sea, porque o sea, la distribución en Perú es así, pues, ¿no? Sí, claro. Depende, es que claro, yo me imagino, en otros países tenemos estados y ciudades, ¿no? Entonces, sí, pero en este caso sí, pues es departamento, región
Ya, provincia y distrito finalmente, ¿no? perfecto. Por aquí, Oscar Moscol nos dice, buenas noches, estimados, una consulta. ¿El análisis envolvente de datos se puede aplicar a cualquier nivel de decisiones, dice, estratégicas, tácticas y operativas? Claro, depende de qué unidad vas a querer estudiar. Puedes tener, bien sea una unidad en donde vas a hacer un estudio de productividad, que pueda ser, por decir, un proceso industrial, o también puede ser un proceso, en este caso, como el que expliqué, de inversión, ¿no? Que es en el que yo me he enfocado, pero puedes hacer un estudio también de rentabilidad, que pueda ser un proceso simple de una empresa, ¿no? En función de su demanda y oferta, o en el proceso de ejecución de una maquinaria, ¿no? Que prácticamente tú vas a querer saber si está con los recursos que tiene tal vez, o, ¿cómo decirlo? Con la potencia o el personal que está ejecutando cierto proceso, puedas mejorar su eficiencia, ¿no? Entonces sí podrías trabajar varios niveles en realidad el modelo de análisis envolvente de datos. Un par de consultas, bueno, que más tenemos aquí para que podamos continuar, María Eugenia. El doctor Ángel Coca nos pregunta, ¿cómo se obtienen el output e input virtuales? Ya. Estos valores se están en realidad, al inicio estos valores obtienen un valor de cero, ¿no? Nosotros vamos a ir obteniendo el valor una vez que empieza a procesarse la programación lineal, y este va a ser prácticamente la ponderación que obtiene con respecto a los demás, a la comparación de los demás DMUs, ¿no? Entonces, estos se van a ir nivelando en cada uno de los bucles que haga, y finalmente vamos a obtener un, un valor artificial interno que también podríamos consultarlo. No sé si acá lo podría mostrar. Todavía estoy compartiendo mi pantalla, discúlpeme. Sí, 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 le estamos viendo. Sí, bueno, este es un valor virtual que sí podemos obtener en la ejecución de la programación lineal. Sí, mostrar. Eso, sí, vamos. A ver, a ver. Quiero mostrarles aquí. ¿Dónde está? Ya, aquí está. Sí, vamos a ver acá. He comentado un poquito cada uno de estos pasos para que se puedan mostrar. Entonces, vamos a ver cómo se ejecuta paso a paso el desarrollo de la programación lineal en este caso, ¿no? A ver, acá está. Vamos a cargar una tabla de acá, en este caso. Y
A ver. Se logió. Ya. Vamos a calcular los datos. Acá ya se están cargando, por decir, todos los datos de la región Junín. Y, a ver, vamos a ver el proceso que se ha realizado internamente. Debería ser este de acá. Entonces acá lo que está saliendo en datos es la ejecución de la programación lineal para cada uno de estos DMUs, ¿no? Vamos a ver. Se nota mucho. Ya. Aquí lo que he hecho, inicialmente cargó la data, entonces me dice que tengo 124 líneas, pero vamos a comparar 123 en realidad de estos. De las 4 columnas tenemos un input y 2 outputs. Entonces está generando los vectores. Estos vectores, acá estamos identificándolos por decir lo que nosotros veíamos como el out. Lo está desintegrando primero este vector y va a decir que para el DMU1, donde ese valor del U1 es 0, ¿no? Ese valor que nosotros vamos a identificar, lo va a calcular. A ver, espérate, este de acá es 1000. No sé dónde tengo la tabla inicial porque ya me perdí con los datos. Acá está. Acá está. Ya, el input era 1805, el output era 10.851 y el otro output era el 82.000, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es primero maximizar estos outputs, están acá, ¿no? Y el input lo estamos usando dentro de las restricciones, ¿no? Ahora, estas restricciones se están calculando y finalmente para este valor tenemos la función objetivo que estamos teniendo, el valor del z, mejor dicho, es menos, acá todavía no está aplicando el menos c, ¿no? Entonces, sí, voy a bajar un poquito, tiene que estar el resto del proceso. Bueno, ahí está el resto del proceso que está haciendo para cada uno. Y debería estar... Ay, ¿por qué? Esto de acá. No sé por qué se pasa así. quiero... No sé si... Ajá, esto está mejor. Quiero revisar acá. Acá está. Estas son toda la comparación de las otras restricciones que se está haciendo comparando con los otros 123, ¿no? Y esos son todos los valores ficticios que está armando. Entonces, finalmente, cuando termina de procesarlo, está armando este array, ¿no? De acá. Donde no me está mostrando ahorita el valor final. Y el valor final de la comparación para ese primer DMU lo vamos a tener. No me digas que eso es lo que desordené. Es este de acá, el 0066, ¿no? Que al otro lado estaba como un menos 0,6, ¿no? Si no me equivoco. Este de acá, este array de acá final es el que tiene los resultados de los 123 de los 123 DMUs, los valores si son eficientes o no, ¿no? ¿Cuándo se dice que es eficiente? Cuando está más cerca al 1 en realidad, ¿no? En este caso, casi la mayoría está entendiendo a la ineficiencia. Son muy pocos los que se acercan. Está desordenado porque como he querido mostrarles el procedimiento, Sí, claro. se está mostrando así, ¿no? Pero Perfecto. en la tabla de acá
sí estamos viendo el score final, pues, ¿no? ¿Qué es lo que está mostrándose en ese vector? Que es ese 0,66 y así. Listo. Ujú. Correcto. Ya, María Eugenia. Bueno, hay una consulta de David, pero la vemos después, David, ya ahí. Seguimos entonces con lo que esté faltando, María Eugenia. Tú nos comentas. Sí, bueno, para esta parte sería casi todo lo que les puedo mostrar hoy día con Python y con este algoritmo de EA. No sé si me faltó alguna diapositiva. Creo que no, no, eso fue justo exactamente todo. Ah, Sí, perfecto, perfecto. Entonces ahí nos adelantamos un poco con la pregunta. Entonces, hay una consulta de David sí, que nos hace. David Durán nos pregunta lo siguiente. Dice, creo que se refería a las primeras diapositivas que decía, el input de 30.000, creo que una ya. diapositiva lo mostraba, ¿no? ¿Cómo es calculado? Dice. Y si se puede identificar el detalle de esos gastos, Sí, sí, sí. puedo comparar. Sí. Ok. Claro, ahí puse un ejemplo. Sí, puse un ejemplo. Realmente ese dato no lo he calculado todavía porque quise mostrar cómo es que podemos generar esa tabla de datos, ¿no? Pero sí, este dato no lo he calculado realmente. He puesto eh, un valor random para que podamos ver un ejemplo de cómo funcionaba más o menos el comportamiento de los DMU, ¿no? Con sus inputs y outputs. Pero sí, podríamos reemplazar ese 30.000 por algún dato que tengamos en esta tabla y más o menos ese sería el estudio, ¿no? Prácticamente serían estas tres líneas, ¿no? Una cosa así. Perfecto. Estas tres primeras Perfecto, líneas. María Eugenia. Está bien, está bien. Genial. Bien, ahí hemos leído ya casi todas las preguntas. Aquí han mandado saludos varios de varios países, de Bolivia, de México, nos han escrito, nos están escribiendo de Perú, de Ecuador también. Aldo Aguirre desde YouTube, que nos están viendo también, excelente explicación, perfecto. Eh, Genial. María Eugenia, en primer lugar te agradezco la predisposición que has tenido para poder darnos esta conferencia realmente con los tiempos justos que muchos de nosotros a veces tenemos. En tu caso, entiendo que también las agendas están bastante apretadas, pero igual desde el equipo de Mundo IO que está trabajando esta semana de la investigación de operaciones, bueno, voy a compartir yo ahora mi pantalla, espero que se pueda ahí ver, vamos a verlo por acá, ok, a ver, ahora me toca compartir a mí, voy por aquí, listo, si se está viendo, a ver, vamos a ver por acá, sí, sí, sí. Sí. Listo. A ver. Perfecto, María Eugenia. Bueno, de parte de toda la comunidad de Mundo IO, agradecerte en nombre de todos los chicos que están en aprendizaje y ya están aplicando algunos temas. Y de parte de nosotros, del equipo de Mundo IO SAC, otorgarte este certificado, agradecerte nuevamente la presencia en este Sion 2022 a la licenciada María Eugenia Palma Florián, ella profesional en investigación de operaciones, en reconocimiento por tu contribución en esta conferencia del análisis envolvente de datos, utilizando Python, ¿no? Aplicado a una entidad gubernamental en esta semana de la investigación de operaciones en los negocios, Sion 2022, realizada hoy, que es el quinto día de esta semana, el 16 de septiembre del 2022. Nuevamente, felicitaciones, María Eugenia, por este trabajo que vienes realizando ya no decir cada año, cada 3 meses tienes nuevas sorpresas tú, en el sentido de la investigación, operaciones, te felicito en esa parte, creo que nos da un orgullo a todos los que estamos en esto, ¿no? De compenetrarnos. Tú no solamente aportas aquí a Mundo IO, te veo que estás en la escuela, investigación operativa, te veo en temas internacionales que estás exponiendo, te veo en el Parlamento, porque no quiero que diga Congreso, no, te veo en varios temas, entonces, nuevamente, felicitarte por ello. No sé si podrías de repente dar alguna recomendación a los chicos que nos están viendo, ingenieros industriales, investigadores operativos, por ejemplo, aquí te agradece Catalina Rivera, dice muchas gracias, interesantes sus investigaciones,
cada día con grandes conferencias. El doctor Ángel Coca menciona la mejor exposición de DEA entre las que ha asistido. Realmente sí, es un lujo poder tenerte. Te lo comentaba cuando vimos el tema, te dije está muy interesante. A veces cuando uno hace el trabajo, no tenemos un perfil, pero cuando otras personas pueden debatir este tema, porque lo hemos debatido, hemos conversado mucho este trabajo, en eso yo te pediría, ¿qué podrías sugerir, aconsejar, recomendar a esta comunidad de Mundo IO que cada día está creciendo y se está interesando mucho más en la investigación de operaciones? Yo creo que una recomendación, y creo que parte también de la clave, porque sí me hace sentir, no sé, como que de verdad estoy mucho y a veces me quedo pensando, oh, rayos, porque sí, sí, es verdad, creo que normalmente ando cambiando bastante de rubro y también es bueno eso, creo que esa es la clave en realidad, tratar de abarcar diferentes ámbitos y conocer muchos casos o muchos tipos de problemas que hay, ¿no? Esto creo que es uno de los pequeños motivos por los que realicé también este trabajo, fue tratar de mejorar un proceso gubernamental que quizás anteriormente no me hubiera interesado para nada, pero una vez que uno identifica y también te involucras con el problema porque dices, oye, me paro quejando de la corrupción y que esto está mal, ya, pero ¿y qué puedo hacer yo para mejorar eso? Entonces, yo desde mi punto de vista, por ser investigadora operativa, digo, oye, tengo herramientas, ¿no? De optimización. ¿Por qué no las aplicamos para mejorar esos procesos que nosotros pensamos que pueden estar ahorita ejecutándose mal y que puedan ser una brecha para que personas malintencionadas manipulen la información y sobre todo, pues si se tratan de la plata de nuestro país, o sea, que es la inversión pública, ¿no? Podemos, en este caso, eh, auditarla, reprocesarla y generar un algoritmo, que en este caso el modelo de DEA, que es uno de los más adecuados para este proceso, que una hoja de Excel con un par de divisiones que es un escándalo que actualmente se trabaje así en el gobierno con el análisis de eficiencia, ¿no? O sea, por favor, esto da pie a que muchas personas manipulen esa información, ¿no? Y que en realidad ni siquiera se procesa el 100% de estos datos. Pero sí hay que estar abiertos a muchas modificaciones sobre lo que nosotros proponemos. Y ciertamente ahora que recuerdo, una de las mejoras que en algún momento se me mencionaron fue identificar también las etapas de ejecución de etapas, ¿no? Porque ahorita yo estoy analizando todo sobre una etapa final, quizás, ¿no? Pero este análisis lo podemos hacer también en etapas tempranas para identificar malas acciones desde una primera gestión, ¿no? Bueno, y quería llegar a un comentario adicional, que cómo es que pasé por esto de parlamentaria joven, eh, del Bicentenario. Y fue realmente también por curiosidad y un poco también por no quedarnos mucho en el quejarnos y no hacer nada, sino nosotros una vez que vemos algo, no solo quedarnos con la idea, sino ejecutarla, ¿no? Y quizás ejecutarla nos implique cierta modificación o cierta adecuación a ese entorno, ¿no? En mi caso, es decir, tuve que seguir todo el proceso de reclutación que tiene este programa del Parlamento Joven, que es un programa del Congreso, en realidad, dirigido a los jóvenes en general, y yo los invito a muchos a participar de este tipo de eventos y a cualquier otra entidad o cualquier otro voluntariado o lo que ustedes quieran, porque estos son oportunidades de que puedan conocer un poco más otros entornos, identificar problemas y al mismo tiempo aprender de nuevos
campos, ¿no? En este caso, un poquito el campo legal, conocer un poco más la Constitución, conocer un poco más las funciones del Parlamento y saber entonces en qué parte puede estar funcionando mal, qué cosas podemos hacer para mejorar y cómo podemos generar un aporte en vez de quedarnos solo con la palabra en la boca, sino también hacer pequeñas acciones que puedan hacer ese cambio, ¿no? Porque creo que esa es la clave. Nosotros deberíamos ser el cambio y no solo la palabra ahí detrás de la pantalla, sino las personas que estamos apareciendo, generando esas pequeñas acciones y que nos puedan a nosotros dar esa paz de haber hecho algo, ¿no? Creo que ese es más que nada el mensaje que yo les quisiera dejar a los chicos de ahora, que no se queden con las ideas, sino que las hagan realidad. Desde un pequeño emprendimiento, desde un pequeño voluntariado, hagan lo que ustedes tienen en mente, nada es súper loco si no lo llegan a hacer realidad y de verdad que alguien te dice, oye, eso es re loco lo que estás haciendo, ¿no? Porque es la satisfacción de uno mismo de sentirse bien en que te quitas esa espina de lo que estás pensando y lo haces realidad, ¿no? Es lo que puedo decir, Listo. Cristian. Gracias, María Eugenia. Por ahí ha quedado un par de preguntas, pero ya por interno coordinamos para que las puedas responder. Gracias nuevamente, María Eugenia, por esta presencia, por esta exposición que nos has brindado aquí a la comunidad de Mundo Bio en esta semana de la investigación de operaciones en los negocios. Desearte todos los éxitos, bueno, tu trabajo y tu desarrollo al final conlleva en eso, ¿no? En que uno vaya consiguiendo estos temas, porque hay un trabajo arduo, ¿no? Hay un trabajo arduo que viene detrás y esas ganas, esos deseos de no quedarse solamente detrás de cámara, ¿no? Sino ir hacia adelante y eso pues es bastante esencial en un investigador operativo. Felicitaciones y nuevamente agradecerte de parte de toda la comunidad Mundo IO y esperar de repente a futuro tenerte por ahí con algún nuevo proyecto que seguramente vamos a poder